porque tú eres mi Dios y eres digno de adoración. Una ofrenda. Quiero compartir con ustedes esta mañana un mensaje titulado Principios de Transformación. Usted puede sacar su bolígrafo, su hojita, prepare su corazón. Considero que todos los seres humanos, absolutamente todos, necesitamos experimentar la transformación en alguna área de nuestra vida, si no es en todas. Algunos necesitan transformación en su carácter, otros en las actitudes incorrectas, otros en su forma de hablar, otros en su manera de ver la vida. Todos necesitamos transformaciones. Y esta mañana quiero hablarles de algunos principios de transformación que encontramos en la palabra del Señor. Y para esto quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, al capítulo 1, al verso 40. Dice así la palabra de Dios: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Uno de los ejemplos bíblicos de una transformación asombrosa es justamente el apóstol Pedro. Y esta mañana vamos a extraer 6 principios poderosos de transformación que sucedieron en su vida. Porque usted y yo necesitamos también grandes transformaciones. Para que Jesucristo transformara a Pedro, Él usó diferentes estrategias o principios, por decirlo así. Número 1, Simón tuvo que decidir seguir a Jesús en primer lugar. En segundo lugar, tuvo que ser discipulado, ¿cuántos años? 3 años. En tercer lugar, le permitió experimentar la gloria de Dios. En cuarto lugar, lo exhortó y corrigió varias veces. En quinto lugar, le ayudó a encontrar el propósito de su vida. Y en sexto lugar, le extendió su misericordia. Y cada uno de estos principios son poderosos para la transformación en nuestras vidas. La palabra Simón, su significado es caña, algo fácil de doblar, fácil de romper. Es más, se traduce como caña débil. Eso significa Simón. Y ahora Jesús se encuentra con Simón y le dice: tú, Simón, que eres una caña débil, ya no serás más Simón, ya no serás una caña débil, sino que ahora, ¿qué serás? Serás Pedro. ¿Qué quiere decir Pedro? Piedra. Es decir, Jesús le está diciendo: Simón, cuyo nombre significa caña débil, sígueme. Yo te voy a transformar en una piedra. Eso se llama transformación. Y Pedro comenzó como una caña débil, conociendo a Jesús, mas acabó como una tremenda piedra dentro del cuerpo de Cristo. Uno de los fundamentos de la iglesia, uno de los pilares de la iglesia cristiana. Pero para que Pedro pudiera convertirse y transformarse en esa piedra, tuvo que pasar por un proceso de transformación. El apóstol Pablo dice que Dios está edificando una casa hecha por piedras vivas, refiriéndose a usted y a mí. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor quiere transformarnos como a Pedro de una caña débil a una piedra sólida, alguien con un carácter sólido, con una fe sólida. Pero para eso necesitamos transformación. Amén. ¿Cuántos desean que Dios transforme áreas en su vida?
El primer principio es que para ser transformados, todos necesitamos tomar la decisión de seguir a Jesús. Por ahí se empieza. Si usted quiere ver transformaciones en su corazón, en su vida, en su forma de pensar, en sus actitudes, usted debe saber que la única manera es primero tomando la decisión de seguir a Jesucristo. Yo conozco cientos de personas que intentan en sus fuerzas hacer transformaciones en su vida. Llegan al hogar y le dicen a la esposa: sabes, mi amor, es la última vez que te engaño, te lo prometo. Unos meses después, vuelve: es que esta sí de verdad es la última vez. Y vuelve la otra vez, ya el sartén lo está esperando. Porque humanamente es difícil ver transformaciones. Esta es la última vez que te miento. Pero si tú luchas en tus fuerzas, tú serás uno de los cientos de miles de personas que tratan de ver transformaciones en sus vidas, en sus propias fuerzas. ¿Y sabes cómo acaban? Frustrados. ¿Sabes cómo acaban diciendo estas personas? Acaban diciendo: es que yo soy así nomás. Así he nacido, así voy a morir. Mentiras. Dios quiere hacer grandes transformaciones, pero para que hayan grandes transformaciones, tenemos que tomar la decisión como Pedro. Jesús le dijo: Pedro, sígueme. Pedro al instante lo siguió y comenzó ese proceso de transformación. Y el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 20, nos muestra que Jesucristo todavía sigue diciendo a todos nosotros: sígueme. Pero es nuestra decisión el seguirlo. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, Jesucristo todavía continúa extendiendo la invitación, diciéndote: quiero cenar contigo. Pero es tu decisión y es mi decisión el aceptar la invitación y abrir el corazón. Quizá tú digas: pastor, pero yo no quiero todavía seguir a Jesús. Si tú vas por ese camino, el libro de Eclesiastés nos describe cuál es el final de este tipo de vida. En el capítulo 12, verso 1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. La mayor parte de las personas que rechazaron una y otra vez la invitación de Jesucristo, un día se cumple esta palabra en su propia experiencia y pasan los años, ven su vida, ven a veces el hogar hecho pedazos, ven su vida hecho pedazos y dicen: han pasado los años y no he hallado contentamiento en lo que tengo, ni en lo que soy, ni en lo que hago. La palabra de Dios siempre acaba cumpliéndose. Por eso dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Por eso es de que hoy en día escuchan tantos testimonios de gente famosa, personajes públicos, que tenían dinero, tenían fama, tenían absolutamente todo lo que muchos luchan para conseguir. Pero teniéndolo todo, ¿qué dicen? No he hallado contentamiento en mi vida. Ahora he conocido a Jesús. Ahora le he entregado mi corazón. ¿Por qué? Porque Jesús es el secreto para comenzar a vivir grandes transformaciones. Amén. Ahora, aquellos que reciben a Jesús, se cumple lo que dice Mateo 11:28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando tú aceptas seguir a Jesús, ¿sabes lo que tú hallas? Hallas descanso para tu alma. Por eso es que tú conoces gente cristiana que tiene tanta paz que a veces te desespera. Y es de que ha decidido seguir a Jesús y ha hallado descanso para su alma. En segundo lugar,
Cuando tú decides seguir a Jesús, se cumple lo que dice Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando uno recibe a Cristo, recibe la vida. También recibe salvación, principalmente por sobre todo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú recibes a Cristo, ¿qué es lo que tú tienes? Vida eterna. Cuando tú recibes a Jesús, también recibes propósito. Mira lo que pasa con Pedro en Lucas 5:10. Jesús le dice: sígueme y serás ¿qué? Pescador de hombres. Pudiera pasarme muchos minutos de esta predicación contándote todo lo que tú recibes cuando decides seguir a Jesucristo. Por eso la mejor y mayor decisión de tu vida es seguir a Jesús. Mi pregunta esta mañana es: ¿cuántos aquí desean grandes transformaciones? ¿Y cuántos ya hemos decidido seguir a Jesús? Si por alguna razón tú estás aquí, pero todavía no has tomado tu decisión de seguir a Jesús, te estás perdiendo la mejor parte de todo. Te estás perdiendo el inicio de todo. Ir a la iglesia sin recibir a Jesús no va a lograr grandes transformaciones en tu vida. El único que comienza a transformar tu mente, tu corazón, tu estilo de vida, todo tu ser es Jesucristo. El único que puede darte salvación y paz es Jesucristo. Pero para eso tú debes, como Pedro, decidir seguirlo. Y si todavía no le has entregado la vida a Jesús por alguna razón, no te vayas hoy de la misma forma que has venido. ¿Por qué seguir viviendo como has vivido si hoy Jesús te dice: yo quiero comenzar a transformarte como hice con Pedro? ¿Por qué salir de aquí y volver a tu casa como has llegado? Si hoy Jesús dice: hoy quiero darte vida eterna, quiero salvarte, quiero darte propósito, quiero fortalecerte, quiero darte paz. ¿Por qué hacerlo? Hoy es ese día de salvación para tu corazón. Amén. Segundo principio: para ser transformados necesitamos ser discipulados. Es importantísimo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 19, Jesucristo nos da la misión de la iglesia hasta que Él regrese. Y Él dice así: por tanto, id y haced, ¿qué cosa? Simpatizantes en todas las naciones. ¿Eso dice? Por tanto, id y haced visitantes en todas las naciones. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús no dijo: vayan y hagan simpatizantes, o vayan y hagan personas que visiten de vez en cuando la congregación. Dice: vayan y hagan ¿qué cosa? Discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que el discipulado es parte esencial en la transformación del ser humano. Él mismo lo puso en práctica. Ustedes lean los evangelios, verán a Jesucristo ministrar grandes multitudes, ayudar al enfermo, al necesitado, resucitar muertos, sanar enfermos, hacer muchos viajes. Pero en medio de todo lo que Él hace, hacía algo constantemente. ¿Qué era? Formar 12 discípulos. Ahora bien, cuando Jesucristo murió, resucitó y ascendió, ¿quiénes continuaron el ministerio? No fueron los ciegos que recuperaron la vista, ni el cojo que volvió a andar. Quienes continuaron el ministerio fueron los discípulos, a quienes Jesús les dijo: ahora ustedes vayan y hagan otros discípulos, y enseñen a esos otros discípulos a hacer otros discípulos, así hasta que yo venga, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Uno puede salir a orar a las calles, esto está bien y es voluntad de Dios, pero no es la misión. Uno puede salir a las calles a adorar, eso está bien, es de bendición, es bueno, pero no es la misión.
Uno puede hacer mucha ayuda social, es bueno, es necesario, es voluntad de Dios, pero no es la misión. La misión es clara. Vayan y hagan ¿qué cosa? Discípulos. Yo puedo ir a una persona y darle un pan y calmarle el hambre, pero ¿por cuánto tiempo le calmaré el hambre? ¿Una media hora, dependiendo de la barriga? Pero yo voy con el evangelio a una persona y comienzo a discipularle y le invierto tiempo y le enseño la palabra de Dios. Esa persona no necesitará después que yo le lleve pan. Habrá una transformación en su vida. Por eso Jesús dice, vayan y hagan ¿qué cosa? Discípulos. No digo que lo demás esté mal, por eso estamos haciendo ayuda. Digo que no nos debemos desenfocar del asunto primordial, la misión esencial, que es vayan y hagan ¿qué cosa? Discípulos. Pero para que usted pueda ser discípulos, usted primeramente ¿qué necesita? Ser discipulado por alguien. Jesús primero discipuló a esos 12, que luego se volvieron 11, ¿verdad? Y después de ser discipulados, los envió a ser discípulos. Usted necesita ser discípulo. Y esto trae bendición a su vida. Gran éxito de la transformación que Dios obró en mi vida desde que lo conocí fue el discipulado. El otro día en un servicio de jóvenes les contaba que una de las primeras veces que abrí la Biblia y leí la palabra epístolas, yo pensé que eran las esposas de los apóstoles. Pero gracias a Dios que ahí había un discipulador, un pastor, un líder, alguien a quien yo me acercaba y le decía, ¿cómo es esto? Y que me decía, no, Sergito, tranquilo, no son sus esposas, son cartas. Una vez abrí la Biblia, una versión antigua, y encontré la palabra ósculo, santo, y yo di un susto. ¡Ah! ¡Disparate en la Biblia! Mi pastor me agarró, no, Sergito, esta palabra ósculo significa beso. Ah, tremendo. Recuerdo cuando fui a una iglesia una vez y de repente veía gente que estaba en el piso, otros temblaban, otros hablaban en idiomas, y otros reían, otros lloraban. Yo dije, aquí ya les patinó el coco. Aquí ya seguramente esto debe ser una iglesia tipo manicomio para recibir, y entonces algo pasa. Gracias a Dios estuvo un discipulador que me dijo, no, Sergito, vea, la Biblia dice esto aquí, dice esto aquí. Dios se manifiesta en diversas formas, Él es real. A veces con un silbido apacible, a veces con risa, a veces con llanto, a veces con quebranto, de muchas formas. Aquí está, y yo empecé a leer la Biblia y dije, oh, cierto, esto no es una locura, está escrito que pasan cosas. Pero también me dijo, sí, pero también debes saber que hay gente emocional, y que a veces esta gente emocional es la que hace quedar mal a toda la iglesia. Pero Dios es Dios, Él hace así. Me empezó ¿a qué? A enseñar. Y esa ayuda de discipulador ayudó grandemente en mi transformación. Cuando alguna vez le fallé a Dios y no tenía cara para ir a la iglesia, gracias a Dios hubo un líder, un discipulador, un pastor que me llamó. Vea, Sergito, venga. No, pero es que Dios a mí ya no me puede querer. No, usted está hablando cosas que no son. La Biblia dice, 7 veces cae el justo, más 7 veces se levantará. La Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre. El discipulador, el líder, es parte de ese proceso de su transformación. Por lo tanto, si usted todavía no está siendo discipulado, se está perdiendo una de las mejores partes del cristianismo. Amén. Por eso acá en la congregación hemos creado las células. En las células los pastores hemos puesto discípulos, gente a quienes hemos formado. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener un líder que los esté discipulando de forma continua. Y usted hace bien en estar en una célula. Amén. Dígale al que está a su lado, hermano, usted ya va a una célula. Si le dice que no, dígale, se está perdiendo de una de las mejores partes. Y dígale, es más, le invito a mi célula. Diga conmigo, yo necesito un discipulador.
Yo soy su pastor, yo los amo. Cada semana oro por el mensaje que compartiré con ustedes. Estamos yendo, visitando, hablando, ministrando las familias, pero jamás nos alcanza ni toda una semana ni un año para poder, imagínense, visitar a cada uno de ustedes en los hogares. Si aquí hay más de 600 personas y dedicar un día para visitación a cada uno de ustedes, ya nos fuimos 2 años. Por eso es que Dios nos dio la estrategia de poner líderes a quien usted pueda tener un acceso inmediato y que puede estarle ministrando. Amén. Cada semana en la célula usted está recibiendo ministración de un líder que está velando por su alma. Y este líder es parte fundamental en la transformación de su vida. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Levanten la manito. Usted, amada pareja, necesita ir a una célula de matrimonios, donde hay un matrimonio que está ministrando a matrimonios, donde hay un matrimonio que está compartiendo sus propias experiencias también, sus derrotas, sus aciertos y lo que dice la palabra. Damas hay para damas, varones para varones, jóvenes para jóvenes. El sábado se inauguró célula de niños, ya hubo un grupo de niños hermosos que se está reuniendo, porque todos necesitamos ser discipulados. ¿Usted quiere ver una gran transformación en su vida? Pues sea humilde, ¿verdad? Y póngase para que alguien lo discipule. Y luego usted comience a discipular a otras personas. Amén. Muy bien. Tercer principio. Para ser transformados necesitamos experimentar su gloria. Pedro decidió seguir a Jesús. Él estaba siendo discipulado por Jesucristo, pero también Jesús le permitió ver su gloria. En Mateo 17, del 1 en adelante, dice la palabra: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz del cielo desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Usted necesita experimentar la gloria de Dios. ¿Cuántos han experimentado la gloria de Dios al menos una vez en su vida? Por eso usted está siendo transformado. El día en que yo experimenté la gloria de Dios y me di cuenta que Dios no era un eslogan, sino que era real, mi vida comenzó a ser transformada de una forma totalmente diferente. Mi oración, que antes era un montón de palabrerías, cambió totalmente a entender a quién yo le estaba hablando. Cuando usted experimenta la gloria de Dios. Pastor, ¿y cómo la experimento? Ahí Jesucristo nos dio el secreto. Sea alguien de oración, alguien que busca a Dios. En la medida en la que usted busque de Dios, usted experimentará la gloria de Dios en su vida. Usted ora poco, poca gloria verá. Usted ora mucho, busca mucho, mucha gloria de Dios verá en su vida. ¿Cuántos de ustedes esta mañana, antes de venir aquí al servicio, han experimentado la gloria de Dios ahí haciendo su devocional en la casa? Pero es que Dios quiere manifestarse. El problema no es Dios. El problema es que a veces nosotros andamos tan ocupados, tan afanados, tan distraídos, que no separamos tiempos para estar en la gloria del Señor. Amén. Antes de empezar el servicio, la última canción, ¿ustedes sintieron la gloria de Dios aquí? ¿Por qué? Porque su corazón estaba dispuesto. Porque nos enfocamos en Él. Su gloria se manifestó. Usted dice: no, yo no quiero salir de aquí. Está siendo transformado. Pero para eso tiene que buscar del Señor. Amén. Otro principio, cuarto. Para ser transformados necesitamos ser exhortados
y corregidos en todo tiempo. Esta es una de las partes que no a muchos les gusta, pero es una de las más importantes. Juan capítulo 18, verso 10, hablando de Pedro, dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno, los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Esta, sin lugar a dudas, no fue una de las primeras veces que Jesucristo llamó la atención a Pedro, ni tampoco una de las últimas. Pedro era muy impulsivo. Una oportunidad Jesús le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás, refiriéndose a lo que el enemigo estaba queriendo obrar en él, no que él era el enemigo. Y lo reprendió muchas veces, lo exhortó. ¿Por qué? Porque la exhortación y la reprensión es parte del proceso de su transformación. Esto le ayuda a formar carácter, a entrar en razón en lo que dice Dios. Nos corrige muchas cosas. Por eso, si usted anhela ser transformado, usted tiene que ser humilde para recibir exhortaciones. 1 Timoteo 4:13, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, un pastor joven, y le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. A un pastor, ¿cuál es una de las funciones del pastor? Exhortar. Una de las funciones de un discipulador, ¿cuál es? Exhortar. Si usted desea ser transformado, usted debe estar dispuesto a ser exhortado y corregido cuando sea necesario también. A veces tenemos la idea de que el pastor o el líder o el discipulador, puro amor tiene que ser, ¿verdad? Y a todo lo que yo le diga me tiene que decir que sí. Si no me dice que sí, pues, no es un mal líder. No, hermano, estamos equivocados. El buen líder, el buen pastor, el buen siervo de Dios es aquel que tiene un corazón lleno de amor, pero que tiene el carácter y la autoridad de Dios para en ciertos momentos poder disciplinar, poder llamar la atención, poder exhortar con toda autoridad en el Señor. Y eso nos ayuda ¿a qué? A crecer. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, hablando de la gente que Dios ha puesto en liderazgo, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. La Biblia habla claramente que las personas a quienes Dios puso en autoridad, no solo les puso para que sean puro amor, sino para que cuando sea necesario sepan hacer ¿qué? Corregir, sepan disciplinar, sepan exhortar. Y si usted quiere ser transformado, usted tiene que ser humilde para poder recibir eso de parte de su líder, pastor o discipulador. Y a la verdad, a nadie le gusta ser disciplinado, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, verso 5 lo dice de una forma mucho más clara. Dice así Hebreos 12, 5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina
y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a vuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. Diga conmigo, para lo que nos es provechoso. Dice, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Diga conmigo, si deseo ser transformado, debo estar dispuesto a ser corregido. Porque para Dios transformarle, lo va a confrontar. Y lo va a confrontar de muchas formas. A veces en una predicación a través de una palabra. Lo está incomodando. ¿Para qué? ¿Para que usted se salga de la iglesia? No, para que usted sea transformado. A veces cuando abre la Biblia, a veces cuando viene un líder y lo empieza a ministrar, a veces cuando le llaman la atención, Dios lo que quiere es transformarle. Y esa disciplina, esa exhortación a la presente, a nadie le gusta, dice la Biblia, pero luego, ¿qué produce? Un fruto apacible de paz y de justicia. Mas aquellos que reciben la disciplina, dice, y no la reciben bien, dice, cuidado porque les puede crecer, ¿qué cosa? Una raíz de amargura y empezar a contaminar a muchos otros. Mas lo que el Señor quiere es que cuando seamos disciplinados o restaurados en alguna área, es para que podamos seguir creciendo y seguir siendo de bendición. Amén. No viene al tema, pero por algo viene a la mente en este momento. Cuídese de aquellos hermanos que dicen, no, a mí solo Jesús me pastorea. Cuídese. Porque ese mismo Jesús es el que ha establecido, dice la palabra, apóstoles, pastores, maestros, etcétera, para que ministren al pueblo del Señor. Si Jesús hubiese querido que sea así, no hubiera establecido pastores, no lo hubiera hecho. Mas Él estableció pastores para que velen por nuestras almas. En la epístola de Judas, cuando describe el carácter de aquellos hombres que se meten encubiertamente y destruyen las iglesias, una de sus características que estudiamos, ¿cuál era? No se sujetan a la autoridad, se pastorean a sí mismos. Por eso es que el Señor nos habla de sujetarnos, nos habla de estar ahí recibiendo ministración, siendo discipulados, porque esto trae bendición. Amén. ¿Cuántos desean ser transformados? Pregúntale al que está a tu lado, ¿y estás dispuesto a ser corregido? Porque qué raro sería eso, ¿verdad? Que yo diga, yo quiero ser un mejor padre, pero cuidadito me vengan a querer decir cómo ser buen padre. ¿Cómo voy a ser transformado? Yo quiero ser un buen esposo, pero cuidadito y se vengan a querer meter en mi matrimonio y decirme cómo yo puedo ser. No, hermano, usted no va a ser transformado nunca. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si usted desea ser transformado, usted tiene que ser humilde. Y sabe una cosa, esto le digo para que usted tenga paz en su corazón. Dios usa a quien Él desea para hablar a sus hijos. No espere, es que a mí tiene que venir un matrimonio de 120 años para que tenga autoridad. No, hermano, usted está mal. Primero, que no lo va a encontrar. Y en segundo lugar, que si lo encuentra usted le va a hallar un defecto. ¿Sabe por qué? Porque el problema está en su corazón. Dios usa a que Él quiere, aún
casi niño, Jeremías le dijo, no digas soy un niño, porque a donde yo te diga, tú vas a ir y dirás todo lo que yo te diga. Autoridad de Dios, sabiduría de Dios a un niño. Fue el profeta de la nación. Josías con 8 años, rey, imagínense. Tanto así que un día un profeta no quería hacer caso, un hombre no quería hacer caso. Dios tuvo que usar un burro. Lean la palabra, el burro le habló a Balaam. Entonces no me venga con que es que tiene que ser así o así. No, Dios, ¿qué es lo que necesita usted? Humildad para recibir la exhortación de Dios. Humildad. Cada vez que alguien me dice algo, yo voy a la presencia de Dios, Señor, esto me han dicho, ¿es cierto? ¿Tú lo ves de esta forma? Muchas veces Dios me ha dicho, sí, hijo, tienes que cambiar esto. Otras veces Dios me ha dicho, no, hijo, eso no viene de mí. Pero uno tiene que ser humilde para recibir. ¿Quiénes quieren grandes transformaciones? ¿Están dispuestos a ser corregidos? La humildad nos lleva a la victoria. Dice que lo que precede a la honra, ¿saben qué es? La humildad. Sea humilde para siempre estar creciendo en la palabra del Señor. Amén. Quinto principio, para ser transformados necesitamos encontrar ese propósito en la vida también. Lucas 5:10 dice que Jesús, mirando a Pedro, le dijo, Pedro, sígueme, te haré ¿qué cosa? Pescador de hombres. Y ese día la vida de Pedro comenzó a transformarse también. ¿Sabe por qué? Porque encontró un sentido a su vida. Antes de eso, para Pedro era levantarse, botar redes, sacar pescados, ir a la casa, comer, ver a la suegra, porque dice que tenía suegra, ¿verdad? Esa era su vida. Hasta que Jesús le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y entonces su vida comenzó a tener mayor sentido, mayor propósito. Entonces él sintió, para algo Dios me ha creado, tengo un propósito en la vida. Y Dios lo empezó a usar grandemente. Propósito. ¿Cuántos ya han descubierto el propósito de su vida? Sabes, Dios no te ha creado para que seas una máquina monótona de trabajo. Ayer Dios me dio en el devocional un pasaje que está en Eclesiastés que habla justamente del trabajo y dice que es vanidad que el hombre trabaje, se esfuerce y acumule dinero y luego lo invierte en un mal negocio y nada quede para los hijos. Dice, todo esto es vanidad. Propósito en la vida es lo que usted necesita. Es levantarse cada día sabiendo que Dios le ha creado para algo, sabiendo que hay algo que hacer, sabiendo que eso tiene repercusión en la eternidad. Y es su deber averiguar en el Señor cuál es el propósito para su vida. Yo como su pastor le diré cuál es el propósito general para todos. Pero el específico usted lo tiene que averiguar. Porque el general es igual para todos, pero el específico es dependiendo lo que Dios quiere con cada uno. A uno llama a ser pastor, a otro lo llama a estar ahí trabajando secularmente. Eso ya es específico. Pero el general, con ese sí les ayudo. Dice la Biblia, id y haced ¿qué cosa? Discípulos. Eso es para el miembro nuevo de la iglesia como para el pastor. General, la voluntad de Dios es que todos vayamos y hagamos ¿qué cosa? Discípulos. Pastor, ¿y esto qué tiene de sublime? Le voy a explicar. Si, lo que le decía hace un momento, si usted le da ayuda a alguien en necesidad, esa ayuda es ¿qué? Es pasajera, luego tendrá otra necesidad. Si usted le da pan al hambriento, luego tendrá hambre. Si usted invierte toda su vida creando una nueva medicina para curar una enfermedad, 20 enfermedades le saldrán después. Si usted saca a un delincuente de la cárcel, no habrá cambiado su corazón tampoco. Muchas cosas son pasajeras, son del momento. Mas cuando usted le predique el evangelio a una persona y la discipula, eso tiene una repercusión eterna, porque usted está salvando ¿qué cosa? Su alma. Para un mes no, para la eternidad. Cuando usted le habla a una persona y hace que reciba a Cristo a través de esa persona, hay matrimonios restaurados, hijos restaurados, hogares restaurados, hay transformaciones maravillosas. Por eso lo más sublime es ir y hacer discípulos. Amén. Eso tiene repercusión en la eternidad. Cuando usted se presente delante de Jesús, Jesús no le dirá, y bueno, ¿cuántas maestrías hiciste, hijo? No.
Pero sí, tal vez le preguntará: hijo, ¿y cuántos discípulos hiciste? ¿Y obedeciste mi palabra? ¿Y predicaste el evangelio? Seguro que eso sí nos preguntará. Enfoque en la misión. Cuando usted se levante cada día sabiendo que Dios le ha dado un mensaje para comunicar a los demás y que ese mensaje puede transformar el mundo, usted empezará a vivir con propósito, le hablará a la gente con propósito y verá la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Alguien dale un aplauso al Señor fuerte. Dios quiere que nos levantemos y hagamos discípulos. Dele un codacito al que está a su lado y dígale: ¿cuántos discípulos ya tiene usted? Dígale: ¿a cuántas personas ya usted está transformando con el poder de Dios? Pues sepa que Dios tiene ese propósito para usted. Él quiere que usted sea instrumento de bendición. Él quiere usar su vida para que otros sean transformados. Pastor, es que yo apenas empiezo. Pedro también estaba apenas empezando, pero se dispuso. Y Dios lo usó con poder. Todos nosotros tenemos el mensaje del evangelio para comunicarlo. Amén. Y verá usted que cuando le sirve a Dios, empieza a haber transformaciones en su vida maravillosas también. Amén. Último principio: para ser transformados, usted necesita experimentar la misericordia de Dios. Pedro lo hizo. En Juan capítulo 21, verso 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Contexto general: Pedro había conocido a Jesús, había decidido seguirlo, había experimentado su gloria, había sido muchas veces corregido. Pero en una de esas oportunidades, cuando él dijo: nunca te negaré, negó ¿cuántas veces al maestro? 3 veces. Y cuando lo negó la tercera vez y se dio cuenta de lo que había hecho, se entristeció demasiado. Se entristeció tanto como usted se entristece cuando, a pesar de haber recibido a Jesús, usted continúa fallándole. Y fue tan duro, tan la situación para Pedro, que dice que volvió atrás. ¿Y saben qué hizo? Volvió a retomar las redes que un día había dejado, volvió al pasado. Y ahora él estaba nuevamente en su vida monótona lanzando redes, y aparece Jesucristo con su misericordia. Le prepara el desayuno y después lo mira y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Jesús, te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Entonces levántate, apacienta mis ovejas. Una vez más: Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces levántate, apacienta mis ovejas. ¿Saben qué se llama eso? Misericordia. Pedro nunca jamás pudo volver a ser el mismo cuando experimentó el amor de Dios. Él esperaba un Jesús que le diga: Pedro, amas, sí te amo. ¿Y por qué me has negado? Eso esperaba Pedro. Pero la respuesta de Jesús fue: te perdono, te consuelo, sigo teniendo propósitos contigo, mi misericordia sigue hacia ti, quiero que te levantes y hagas aquello para lo cual yo te he creado. Cuando usted decide seguir a Jesús, es muy probable que algún momento usted le falle. Es probable. En ese momento usted tiene que experimentar la misericordia de Dios sobre su vida. Amén. Usted tiene que sentir la voz del Espíritu diciéndole: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Usted tiene que sentir la voz de Dios diciéndole: 7 veces cae el justo, mas 7 se levantará. Usted tiene que sentir la voz del Espíritu diciéndole: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro para nuestras almas. Usted y yo necesitamos experimentar esa misericordia del Señor. Y quizá esta mañana yo le estoy hablando a alguien que se siente como Pedro. Jesús te dice en esta predicación: yo quiero seguir transformando tu vida porque sigo teniendo propósitos contigo. ¿Me amas?
entonces levántate y haz lo que tienes que hacer. Amén. Voy a pedir a Ever que me acompañe acá adelante con la guitarra. Hoy hemos hablado de 6 principios de transformación. El primero tiene que ver con la decisión de seguir a Jesús. Luego de ser discipulado. Tercero, de experimentar su gloria. Cuarto, de ser exhortado y corregido. Quinto, de encontrar el propósito. Y sexto, de experimentar su amor a través de su misericordia. Y todos estos principios usted y yo podemos comenzarlos a vivir. ¿Quieren hacerlo? Si usted nunca le entregó la vida a Jesús, hoy usted puede comenzar por allí. Y si ya lo hizo, usted puede comenzar a tomar decisiones de tener un corazón más humilde para ser corregido, para ser discipulado, un corazón sediento de Dios para buscar su gloria, un corazón sediento de Dios para encontrar su propósito, un corazón dispuesto y sediento de Dios para alcanzar su misericordia. Amén.